Muy buenos días, queridos hermanos, que es un gusto saludarles. Estamos de nuevo con ustedes compartiendo la epístola a los Gálatas, ya en el capítulo 2, para todos los alumnos de ITI. Un cariñoso saludo y queremos pues solamente desearles que siga el Señor guardándoles, protegiéndoles, proveyéndoles, guiándoles, fortaleciéndolos, animándolos a proseguir adelante a la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Qué gusto poder pues de esta manera leer, estudiar la palabra de Dios. Hemos visto ya en el capítulo 1 pues el contexto con el cual Dios quiere que todos los problemas, las crisis se traten pues como comienzan las salutaciones de todas sus epístolas. Pues vemos que esa gracia y paz que siempre desean cada una de sus epístolas no es nada más un saludo rutinario, sino que es realmente una enseñanza que debemos de aplicarla y en nuestras vidas tiene un gran sentido y una aplicación tan correcta y tan necesaria, pues que cuando nosotros entendemos que es en la gracia y es en la paz de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo como debemos de sentarnos a platicar, a compartir, como en esta hora deseamos que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, esté guardando sus vidas, que sus corazones estén llenos de esta paz que sobrepasa el entendimiento, esta paz que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús, los esté también a todos ustedes guardando, porque es en este contexto a donde Pablo quiere establecer pues otra vez los principios que ya se habían visto, ya hemos visto en el capítulo 1, ya se habían alejado, dice, tan pronto se habían alejado de esos principios, ¿verdad? Porque había unos que estaban perturbándolos, estaban pervirtiendo el evangelio. Y pues bueno, encontramos ahí por lo menos 4 o 5 grupos contra los que tiene que lidiar, ¿verdad? Usamos esta palabra de lidiar, ¿verdad? Así como el torero tiene que lidiar al toro y pues esperando que no lo vaya a atravesar con un cuerno, lo vaya a prender, ¿verdad? De las piernas o del cuerpo. Pues Pablo está tratando con falsos hermanos, está tratando con judaizantes, está tratando con judíos convertidos, niños en Cristo, con gentiles carnales, y por si fuera poco vamos a encontrar que también Pedro pues fue resistido cara a cara, dice Pablo, ¿verdad? Porque en su simulación estaba arrastrando junto con él, pues con Bernabé, que es con el que había llegado Pablo, ya Pedro ya se lo estaba también llevando, ¿verdad? Pues a judaizar, porque vemos ahí la actitud con la cual pues tuvo que ser reprendido y enfrentado por el apóstol Pablo. Pues bueno, vamos a comenzar. Les invito a que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 2. Y vamos a ver, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Otra vez regresaba a Jerusalén, ¿verdad? Era pues el lugar a donde estaban ahí la mayoría de los grupos de creyentes, no solamente judíos creyentes, sino ya gentiles también. Ya había pues bastantes gentiles aquí, sobre todo en la iglesia Galacia. Pues vemos que ya Pablo es un enviado, un apóstol enviado a los gentiles, y llega a Jerusalén. Dice: llegué con Bernabé y llegó también con Tito. Fueron sus dos pues compañeros de milicia con los que andaba Pablo militando por todos lugares. Dice: pero subí según una revelación. Vimos esta palabra Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 1:12, cuando él dice que él no recibió el evangelio de hombre alguno, ni nadie se lo transmitió, sino se lo transmitió Jesucristo por revelación. Fue el Apocalipsis de Jesucristo, así como el último libro de nuestra Biblia se llama el Apocalipsis de Jesucristo. Así este Apocalipsis, esta revelación de Jesucristo, pues fue para el apóstol Pablo muy, muy real. Continuamente aquí en el versículo otra vez 2, vuelve otra vez a mencionar esta palabra el apóstol Apocalipsis, ¿no? Subí según una revelación. O sea, Jesús de alguna manera le hizo saber a Pablo: tienes que ir a Jerusalén, tienes que ir a poner en paz
a todos estos nuevos creyentes, a poner orden, establecer otra vez las bases, en fin. Dice que subió una revelación, no dice cómo fue, pero sabemos que fue sobrenatural, una guía sobrenatural, la cual hoy en día, pues yo a veces pienso que qué lindo sería que Dios nos dirigiera así, ¿verdad? Por revelaciones. Pero mire, solamente a hombres ya como Pablo, establecidos profundamente, dirigidos por Dios, cuidados, enseñados por el Señor, pues pueden tener, ¿verdad? Pues todavía la estabilidad, tanto emocional. Recuerden cómo él subió al tercer cielo también, le fue dado un aguijón en la carne para que tenerlo humilde. Y pues solamente en esta dimensión, en esta jerarquía espiritual, pues Dios puede muchas veces guiar a hombres y a mujeres de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, la palabra de Dios. Entonces Dios no tiene necesidad de guiarnos por revelaciones. Tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien diga, no, pues Dios me reveló que tenía que hacer esto, que me tenía que casar acá con esta mujer, o me reveló que ustedes, hermanos, tienen que hacer esto, esto y el otro. O sea, tenemos que andar con mucho cuidado. O sea, los líderes, los pastores, pues todos tenemos que tener el juicio, ¿verdad? La preparación que Dios, por la oración, por el tiempo en Cristo, por el conocimiento, pues poder estas cosas juzgarlas, como pasó en Corintios, cuando decía, bueno, pueden juzgar 1, 2 o 3, digo, profetizar 1, 2 o 3, ¿verdad? Pero los demás juzguen, los líderes tenemos que estar atentos para lograr, pues entrever cuándo es de Dios, cuándo es de la carne, cuándo es el enemigo, pues para que no gane ventaja, dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? El enemigo, para que no gane ventaja sobre nosotros. Entonces Pablo sube, según la revelación, dice, para no correr o haber corrido en vano. O esto de correr, se ve que Pablo andaba, pero así, de verdad, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esas son enseñanzas del apóstol Pablo, y no quiere decir que nosotros también tengamos que andar para aquí para allá, y de allí para allá, y regresar, pero estos eran momentos en los que no había carro, no había transportes, difícilmente conseguías o un camello, o un burro, o un caballo, ¿verdad?, para trasladarte, y esto era costoso. Imagínense traer caballos, lo que cuesta alimentar y traer, pues contigo era como traer ahorita un BMW, no lo que te cuesta las refacciones y la gasolina y todo esto. Pero bueno, él dice que para no correr o haber corrido en vano, ¿no? O sea, que no haya sido inútil este esfuerzo. Esto habla de un esfuerzo que hizo, le costó trabajo, ¿verdad?, moverse hacia Galacia. Dice, expuse en privado. O sea, con los líderes, ¿verdad? Los problemas mayores en la iglesia se tienen que discutir, se tienen que entrever, se tienen que desvelar, se tienen que pues platicar, hacer una disertación como el concilio en Jerusalén y otros más. Pues esta junta la hizo Pablo en privado, ¿verdad? Dice, con los que tenían cierta reputación, ¿verdad?, en el evangelio que predico entre los gentiles. Pues sí, Pablo quiso poner las cartas, ¿verdad?, claramente. Yo vengo a esto, líderes, y quiero que ustedes sepan lo que yo predico y lo que yo enseño, ¿no? Dice, más ni aun Tito, versículo 3, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto ya, ¿verdad?, lo deja como un antecedente, como para que los judíos convertidos se dieran cuenta que lo que estaban los judaizantes pues tratando de enseñarles, y muchos de ellos ya habían sido desviados por este tipo de influencia, de, no, tú eres ya cristiano, sí, pues eres judío, cristiano, ok, pero te tienes que circuncidar, tienes que seguir las leyes de Moisés, etcétera, etcétera. Y fíjese lo que dice el versículo 4. Bueno, dice, con todo y que bueno, Tito, que acompañó a Pablo, dice, estaba conmigo con todo y ser griego, ¿verdad?, no fue obligado a circuncidarse. Dice el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, sí es,
Les digo que es un grupo con los que tuvo que lidiar Pablo y falsos hermanos, introducidos a escondidas, peor tantito, o sea, tremendo, ¿no? O sea, si esto pasa en tu iglesia o en tu congregación o en la congregación donde estás, pues bueno, esto es algo muy serio, muy difícil, sobre todo acá en este caso, dice que entraban. Fíjese los motivos por los que estos falsos hermanos se introducían escondidas. Entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y lo hacían para reducirnos a esclavitud. O sea, antes de Cristo, del paganismo, eras esclavo de cuanta cosa, ¿no? No, ya ustedes ya lo saben. Cada quien sabe que era esclavo antes de Cristo. Entonces, estos falsos hermanos entraban a las congregaciones cristianas, ¿verdad? Escondidas, que no se fueran cachados, que nadie se apercibiera quiénes eran. Dice, para espiar su libertad. Y entonces veían, estudiaban, apuntaban, yo creo que hasta tomaban nota, ¿verdad? En sus iPads de ese tiempo. Y entonces, dice, lo hacían para reducirlos a esclavitud. ¡Wow! Reducirlos a esclavitud, otra vez regresarlos, como vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Pervirtiendo el evangelio y con argumentos falsos, con mitad verdad, mitad mentira, usando verdades del Antiguo Testamento, de Moisés y otros, y mezclados con cosas que no tenían fundamento, filosofías paganas y cuánta cosa, ¿verdad? Pero el propósito era reducirlos a esclavitud. A lo mejor ellos ni siquiera eran conscientes de eso, pero Pablo estaba consciente de eso. Él sabe y sabía perfectamente pues a dónde puede llevar una corriente filosófica religiosa contraria a la Biblia, a dónde puede llevar a un creyente que está creciendo, que tiene poco tiempo en Cristo, todavía no está bien fundado, discipulado, a dónde puede llevar este tipo de influencia a nuevos tipos de creyentes, pues otra vez a la esclavitud, al mundo, al pecado, otra vez a las drogas, al alcohol o a lo que antes de ser cristiano haya él estado. ¿Por qué? Porque la fuente, el abastecimiento del poder, de las bendiciones, de las promesas de Dios, pues están cuando estás en Cristo, cuando estás en la posición de bendición, en la posición en la gracia, etc. Y entonces dice Pablo, a los cuales, o sea, estos hermanos, falsos hermanos, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos. Ni por un momento, dice Pablo, nos sometimos a ellos, porque ya si de entrada son falsos hermanos, introducidos escondidas, ya es una licitud, ya es contrario a la palabra, están en contra del evangelio. Entonces, ¿cómo te vas a someter a alguien así? Dice Pablo. Dice, para que la verdad del evangelio pues permaneciese con nosotros, ¿verdad? Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, o sea, con estos con los que tuvo su primera reunión, dice, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, o sea, esto no lo va a sorprender, no lo va a hacer menos, no lo va a intimidar, no lo va a llevar tampoco a un sometimiento falso, aunque son verdaderos creyentes, aunque son líderes en la iglesia. Sin embargo, esto de la reputación de que yo soy apóstol, no, pues yo soy el pastor fulano del tal y yo soy el evangelista no sé quién, pues nada de esto, dice, nada de esto, pues para Pablo era válido, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque Dios no hace acepción de personas. O sea, para Dios el Señor es tanto el que tiene una reputación de evangelista, wow, y sale en la televisión y sale pues los grandes carteles, iba a decir cártel, ¿no? En los grandes carteles, ¿verdad? Anunciando sus predicaciones, sus campañas, etcétera, etcétera. Nada de esto pues realmente le importaba a Pablo, o sea, para él tiene una mente como la de Cristo,
¿verdad? Y entonces dice, además los de reputación, nada nuevo me comunicaron, o sea, después de todo. O sea, sí son líderes y lo que tú quieras, y yo soy aquel y tú aquel, pero nada nuevo me comunicaron. Ya Pablo ya está establecido, ya ha sido discipulado, pasó tiempo, puras revelaciones de Dios. Fue un hombre que ya estaba forjado en los caminos de Dios de una manera bien especial. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ¿verdad? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. O sea, Dios llamó a Pedro para ver y predícales a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Predícales el evangelio a los judíos. Y tú, Pablo, ve y predícales a los gentiles, a los incircuncisos. Entonces dice, fue el mismo Dios que hizo esto en Pedro, lo hizo en mí, ¿no? Y reconociendo, versículo 9, la gracia que me había sido dada, o sea, reconocieron la gracia, dice Pablo, que Cristo me había dado, ¿no? Y estos fueron Jacobo, los menciona, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ¿no? Casi nada, ¿verdad? Los líderes, los fuertes en esas congregaciones, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, recomendaciones y cosas como estas, pues bueno, Pablo también estaba abierto y tenemos que estar abiertos a las recomendaciones, a los consejos de nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Y esto fue lo que hizo Pablo. Dice, pero el versículo 11, ahora llegamos, ¿verdad?, la segunda situación que tiene que enfrentar Pablo. Y esta situación se trata de alguien llamado Pedro. Usted seguramente ha oído hablar del apóstol Pedro. Bueno, fíjese lo que dice, cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí. ¡Wow! Esa palabra es fuerte, ¿eh? Como en Santiago cuando dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Y resistí cara a cara porque era de condenar. Sí, o sea, la actitud que muchas veces tiene un líder o un cristiano, pues no tenemos todavía el cuerpo perfecto, todavía tenemos este cuerpo deficiente con incapacidades, con limitaciones. Todavía la ley del pecado opera en el creyente, no son ángeles, no es el Señor Jesucristo, no son querubines, son hombres de carne y hueso, ¿no? Así presenta Santiago a Elías también, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Sin embargo, oró de manera de chomay, la manera como Jesús oraba, y que cesó de llover 3 años y medio y volvió a llover y volvió a orar de manera de chomay, como era la práctica del Señor Jesús, y volvió a llover. Entonces, bueno, Pedro pues es un hombre, como dice Santiago, sujeto a pasiones, ¿no? Y todos estamos expuestos en un momento dado, no somos perfectos todavía, en el sentido en que ya todo lo conocemos, todo lo sabemos, siempre hacemos lo correcto, nunca nos equivocamos. Oiga, espérese tantito, claro que hay de equivocaciones, hay de errores a errores, ¿verdad? Pero en este caso, pues era de condenar el apóstol Pedro. Oiga, en estas cuestiones del judaísmo y de las prácticas mesiánicas, y hay una serie de cosas en las que hay tanta confusión, mis hermanos. Hay mucho que aprender en la carta de los Gálatas y en la de los Hebreos, como para tener, ¿verdad?, pues buenos fundamentos, como para ver de qué se trata todas estas cosas. Dice versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
Ahí estaba con los incircuncisos, comiendo con ellos, ¿verdad? Pues pásame los cornflakes o pásame una hamburguesita, una tortita de jamón. Comía con ellos, dice, con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, en cuanto llegaban judíos o llegaban pues gente, ¿verdad?, que venía a ver pues de qué se trataba, a informarse o escuchar, o cuando vinieron, inclusive cuando llegó Pablo, Bernabé y Tito, entonces, pues dice, se retraía y se apartaba. O sea, así como no los conozco. No hizo lo mismo con Jesús. Cuando le dijeron, oye, tú, ¿verdad, eres de ellos? Y no, yo para nada, yo ni los conozco. Pues aquí vemos ya un Pedro después de la negación al Señor Jesucristo, dice, retrayéndose y apartándose también de los gentiles, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, o sea, el que llegó con Pablo, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En otras palabras, era hipocresía. O sea, querer ser algo que no es alguien, pues es hipocresía, ¿no? Entonces esto estaba todavía ahí conflictuando la relación del apóstol Pedro, pues en la congregación. Imagínense con los problemas que hay con los judaizantes, imagínense con los nuevos convertidos judíos ya cristianos, y Pedro con esa actitud, ¿verdad? Con los gentiles soy así y con los judíos soy así, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, cuando vi, versículo 14, que no andaban rectamente. La hipocresía es una manera de andar no recta, sino chueca, desviada. La hipocresía es como que el matiz y la referencia que el Señor Jesucristo más destaca de la actitud de los fariseos, ¿verdad? Entonces, Pablo lo vio porque Pablo fue fariseo de fariseos, ¿no? Y vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Que el Evangelio no enseña la hipocresía, al contrario. Al contrario, usted te habla de todo lo contrario, la hipocresía, ¿verdad? La lealtad, la veracidad, la verdad misma del Señor. Entonces dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, o sea, estás comiendo con ellos, convives, y cualquiera que te viera así en esa actitud, no, pues ese es gentil. Si no conocían a Pedro, ¿verdad? Verían, no, pues ese es un gentil más. Estaba viviendo como los gentiles, no como judío. Yo creo que hasta se quitaba la kipá, se quitaba el talí, y no sé cuántas cosas más. Dice, ¿por qué obligas entonces a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obligas? ¿Verdad? O sea, está trayendo confusión a un grupo de personas que están apenas tratando de desembarazarse del legalismo judaizante, ¿verdad? Que los quieren llevar otra vez a la esclavitud en la que estaban. Entonces, pues esto fue un problema serio de Pedro. Por eso pues, Pablo tuvo que, ¿sabes qué? Si yo quiero corregir la actitud de los creyentes en Galacia, tengo que corregir también la actitud de los líderes que están pues en esta situación. Entonces la situación estaba, pues para comenzar, hasta con líderes como Pedro. Ya Bernabé ya también estaba yéndose por las tortas. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado, de ninguna manera.
porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y entonces el versículo 20, que ya te lo sabes de memoria, o sea, de los textos más vistos y más publicitados y aparecen en los cuadros, en las casas, y precioso versículo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Este es el quid, este es el centro, ¿verdad?, del Evangelio que tiene Romanos capítulo 6. Lo enseña Pablo de una manera espectacular, de una manera clarísima, preciosa. Y lo menciona acá porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ve entonces como desde el versículo 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos que usa Pablo otra vez para regresar a las bases, a los fundamentos a través de los cuales Dios llevó a cabo la tarea de salvarnos, de rescatarnos, la justicia divina, ¿verdad?, de redimirnos de la pena y la condenación del pecado a través de la justificación por la fe. O sea, otra vez, nada que ver las obras, ya judíos, creyentes, déjenlas a un lado. Esto traerlas al tema de la salvación por la fe, lo único que trae, ¿verdad?, es llevarlos a una posición otra vez de esclavitud. Tengan en cuenta que las obras de la ley, ¿verdad?, no van a poderlos justificar, ni podrán, ni nunca jamás nadie ha sido justificado por las obras de la ley. Entonces, al contrario, dice el versículo 19, yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, la ley nos mató, recuerda Romanos 6, lo dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces la ley nos mató por ser pecadores, ¿verdad? Dios al escogernos en Cristo, cuando es crucificado y Cristo es matado, morimos juntamente con Él. Después fuimos sepultados juntamente con Él, después resucitamos juntamente con Él. Entonces, esta justificación, dice Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso dice Pablo, vuelve a repetir el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, o por la ley, ¿verdad? La ley nos mató cuando morimos juntamente con Cristo. Ya para la ley tú ya también estás muerto, mi hermano, si tienes esta experiencia personal con Jesucristo. Entonces dice el 21, no desecho la gracia de Dios. Y adelante va a empezar a hablar de la gracia. Van a ver ustedes qué hermosa forma de presentar la gracia y la posición tan maravillosa y tan privilegiada que tenemos en Cristo. Al vivir y estar en Cristo estamos en el terreno de la gracia, a donde el poder, la paz, la bendición, las promesas, la dirección, la fortaleza, el cuidado, la provisión de Dios, ahí está el terreno de la gracia, y ahí hay que permanecer. Desde que fuimos salvos por gracia, toda nuestra vida cristiana, hasta que estemos con el Señor, es una vida en la que tenemos que vivir y estar en ese terreno sin que nada nos saque. Tú te sales de la gracia y estás en el terreno de la ley, de la carne, del pecado, de la tentación, de la derrota, de la desventaja, de la debilidad, ¿sí? Entonces, por eso Pablo cuando dice, Señor, quítame este aguijón de la carne, no, le dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces la debilidad es cuando Dios, ¿verdad?, te socorre y su gracia llega y otra vez te vuelve otra vez a traer a los terrenos a donde debemos de estar confiados viviendo para el Señor. Bueno, mis hermanos, pues pasamos ya al capítulo 3, la próxima clase, nos vemos pronto.